vamos a ver hoy día el tema de estrategias legales en defensa en materia civil, ¿no? Vamos a empezar con lo referente al contrato de arrendamiento, ¿no? Es decir, no siempre debemos recurrir a la vía judicial, ¿no? La vía judicial debe ser un último recurso. Nosotros debemos tratar de resolver los problemas extrajudicialmente, ¿no? Para eso corresponde ver algunos casos prácticos y los cuales podemos resolverlos sin ir a la vía judicial. Y cuando ya no queda alternativa, pues habrá que ir a la vía judicial, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la extinción del contrato por consolidación, ¿no? Imaginemos que Juan es un arrendatario de un predio y José es un arrendador y el contrato ha sido celebrado en 2015 y tiene una vigencia de 4 años, ¿no? Recuerden ustedes que el Código Civil limita la vigencia de los contratos, ¿no? Sin embargo, el año 2016, Juan adquiere el predio y se inscribe su derecho de propiedad. Es decir, el que antes era arrendatario, ahora se ha convertido en propietario, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó con el contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Se extinguió o no se extinguió? ¿O es necesario que todavía se otorgue una escritura pública de conclusión de contrato? En este caso, pues, ha operado lo que se denomina, pues, la consolidación, ¿no? Es decir, el arrendatario, al convertirse en propietario, porque le ha comprado la propiedad, ya se extinguió el contrato, ¿no? Y por lo tanto se puede inscribir, ¿no? Toda vez que si el arrendatario ya adquirió el derecho de propiedad, ya dejó de ser arrendatario, y ha consolidado su condición de deudor y acreedor, y se ha producido la consolidación. En estos casos, puedo inscribir la extinción del contrato de arrendamiento, y mérito, pues, a la escritura pública de adquisición, de compra-venta, por ejemplo. Así lo dice el Tribunal Registral. Para extinguir el contrato de arrendamiento por consolidación, el acreedor y deudor de la obligación deben recaer en la misma persona y con ello poner fin a la desmembración del derecho a propiedad. En estos casos, reitero nuevamente, basta con la escritura pública de compra-venta en el cual el arrendatario se convierte en propietario para extinguir este contrato de arrendamiento inscrito en los registros públicos. Ya se extingue. No necesito irme a la vía judicial, no necesito otorgar otro tipo de documento, ¿no? Otro tema también que se ve en materia registral es el arrendamiento sobre parte de un predio, ¿no? A ver, imaginemos que César tiene un mueble de 500 metros cuadrados y no quiere alquilar los 500 metros, ¿no? Quiere alquilar solamente 100 metros. La pregunta que se hacen es, en estos casos, ¿puedo alquilarlo? Y la otra pregunta es, ¿se puede inscribir ese alquiler? Para eso hay que ver. En principio, no es necesario independizar el área en materia de arrendamiento, ¿no? Se puede inscribir el arrendamiento presentando los planos respectivos para ubicar el polígono, ¿no? Entonces, en estos casos, no necesito independizarlo. Simplemente presentaré los planos del área en materia de arrendamiento. Por lo tanto, puedo arrendar sobre parte de un predio, ¿no? Y así lo hizo el Tribunal Registral, ¿no? Para la inscripción de arrendamiento hay que acompañar la documentación, en este caso los planos respectivos, y con eso pues puedo inscribir el arrendamiento sobre parte de un predio. Eso quiere decir que no necesito independizarlo para inscribir un arrendamiento. Puedo inscribir sobre parte de un predio o sobre la totalidad del predio, ¿no? Con relación a la formalidad de los planos, no dice pues nuestro Código Civil o el Reglamento de Predios cuál es la formalidad, ¿no? No es necesario que intervenga un verificador, puede ser también cualquier ingeniero o arquitecto, ¿no? Un ingeniero civil, un arquitecto puede visar estos planos. Entonces, en este caso, reitero nuevamente, no necesito independizarlo. Puede entrar a registro la inscripción de un contrato de arrendamiento sobre parte de un predio. ¿Qué pasa cuando muere el arrendatario, no? Esa es una pregunta que se hacen. Imaginemos que el arrendatario fallece antes que haya vencido el contrato de arrendamiento. ¿Qué se hace ahí? ¿Se acabó el contrato? ¿Feneció el contrato? ¿Continúa el contrato? ¿Qué hago en esos casos, no? Entonces, miren, el Código Civil, ¿no? Señala, pues, eh, en su artículo 363, ¿no?
Los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo que se trate de derechos y obligaciones no transmisibles. Quiere decir eso que no necesariamente los contratos se van a extinguir cuando fallezca una persona. Y en este caso, el Código Civil, en su artículo 1699, nos dice que el arrendamiento de razón determinada concluye al vencimiento del plazo, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas. Pero dice también, ¿no?, que hay excepciones, ¿no? El artículo 1705 del Código Civil nos dice lo siguiente: concluye el arrendamiento sin necesidad de declaración judicial en los siguientes casos: cuando el arrendador sea vencido en juicio sobre el derecho que tenía, si es preciso para la conservación del bien, ¿no?, que el arrendatario lo devuelva con el fin de repararlo, por la destrucción total o pérdida del bien arrendado, en caso de expropiación, si dentro de los 90 días de muerte del arrendatario, sus herederos que usan el bien comunican al arrendador que no continuarán el contrato. Eso quiere decir, señores, que si muere el arrendatario, no significa que inmediatamente termine el contrato. Significa que los herederos tienen un plazo de 90 días para indicar que no van a continuar con el contrato. En todo caso, el contrato continúa hasta que vence el contrato. Entonces hay que tener mucho cuidado. El hecho que fallezca un arrendatario no significa que el contrato ya terminó, sino que hay un plazo de 90 días en el cual los herederos que usan el bien comunican al arrendador que no van a continuar el contrato, ¿ya? Entonces, a la muerte del arrendatario no necesariamente concluye el arrendamiento, sino que los herederos que usan el bien deben comunicar al arrendador que no continuarán el contrato. Así lo dice el tribunal registral, ¿no? El contrato de arrendamiento concluye en la fecha pactada por las partes, o por encontrarse incurso en alguna de las causales previstas en el artículo 1697, 1605 del Código Civil. El fallecimiento del arrendatario no determina la conclusión del contrato de arrendamiento. ¿Y qué pasa con aquellos contratos de arrendamiento por personas que ya no tienen dominio vigente? A ver, imaginemos que en el registro de predios no se inscribió en su momento el contrato de arrendamiento otorgado por autoridades propietarias. A ver, A le vende a B y B es el nuevo propietario, pero A tenía un contrato de arrendamiento a favor de C. ¿Podré inscribir este contrato de arrendamiento anterior? No se podría ya. El tribunal así lo dice. En virtud del principio de tracto sucesivo, no resulta procedente extender la inscripción del contrato de arrendamiento que ha sido otorgado por quienes en el registro ya no cuentan con dominio vigente. Eso quiere decir que si nosotros vamos a inscribir un contrato de arrendamiento, tiene que ser por un propietario vigente. Si el contrato se hizo antes y hay un nuevo titular, ese contrato no podrá ingresar al registro, porque no está cumpliendo con el principio de tracto sucesivo. ¿Qué sucede con la incautación y arrendamiento? ¿Son lo mismo? ¿Hay diferencias? Recordemos que incautación es una medida cautelar que puede disponerse sobre los instrumentos, ganancias del delito y demás bienes. Y el tribunal ha dicho también que la anotación de medida cautelar de incautación es obstáculo para inscribir un arrendamiento de registro. Entonces, si ustedes ven en el registro una medida cautelar de incautación, ya no puede inscribir un arrendamiento, porque es incompatible. Entonces, vamos a decir, pues, que si hay una incautación, yo no podría inscribir un arrendamiento. Y otro tema, ¿puedo anotar preventivamente un arrendamiento? Imaginemos que un título de arrendamiento se observa. ¿Puedo anotarlo preventivamente? Sí, sí se podría, ¿no? Eso se puede hacer conforme al artículo 65 del Reglamento General de Registro Público. Puedo anotar preventivamente el contrato de arrendamiento porque, digamos, si no intervienen todos los copropietarios, el contrato es nulo. Solamente falta que intervengan los demás. Por lo tanto, puede ingresar como una anotación preventiva, ¿no? ¿Y qué ocurre con el bloqueo y arrendamiento financiero, ¿no? Recordemos que el bloqueo, ¿no?, sirve para asegurar la inscripción de actos definitivos, ¿no? Podemos constituir, ampliar o modificar derechos de propiedad o hechos reales a favor de los mismos. Pero ¿qué pasaría si alguien quiere anotar en el registro un arrendamiento financiero? ¿Podría acceder?
no pudiera acceder, ¿no? Porque recuerden ustedes que el arrendamiento se refiere más a temas obligacionales, ¿no? Y así lo dice el tribunal registral, ¿no? Solamente procede a anotar un bloqueo de actos o contratos a través de los cuales se constituya, amplíen o modifiquen derechos reales. No procede bloqueo para un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Y qué pasaría si quiero otorgar un arrendamiento, pero es sobre un departamento? Pero a nivel registral no hay fábrica. A nivel registral no hay reglamento interno. Entonces, ¿podría inscribir ese arrendamiento? En ese caso, pues, no se podría, ¿no? Porque el registrador, ¿qué va a decir? Que previamente se inscribe la actual fábrica y se inscribe el reglamento interno. Entonces hay que tener mucho cuidado si nos van a dar un contrato de arrendamiento sobre un departamento y queremos inscribirlo en el registro. Si queremos inscribirlo en el registro, previamente tiene que inscribirse la notificación y el reglamento interno, y por supuesto la correspondiente independización. Y otra pregunta, ¿y qué pasa con el cónyuge? Imaginemos que el bien es social, ¿ah? Y el arrendador tiene su esposa, pero no interviene la cónyuge. ¿Qué pasa con ese contrato? Entonces, vamos a decir, pues, que si es un bien social, tienen que tener ambos cónyuges. Y así lo dice el tribunal, ¿no? El tribunal dice, cuando el arrendatario es casado bajo el régimen de sociedades gananciales, se requiere el consentimiento de su cónyuge en el contrato de arrendamiento, salvo que se demuestre que la renta se pagará con bienes propios. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que el bien es propio? Bueno, si el bien es propio y está inscrita pues con anterioridad la sustitución de régimen, no habría ningún problema, ¿no? Porque en esos casos, ¿para qué voy a exigir que intervengan los dos cónyuges? Entonces dependerá pues de qué tipo de bien estamos hablando, ¿no? ¿Es un bien propio o es un bien social, ¿no? Y otro tema es el tema del usufructo, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos ahí es, ¿un usufructuario puede arrendar un predio o no puede? Como ustedes verán, teniendo claro estos casos, podemos nosotros evitar irse a un proceso judicial, ¿no? El proceso judicial debe ser la última ratio, ¿no? Cuando ya no quede ningún otro camino, hay que ir a la vía judicial. Entonces, la pregunta es, ¿un usufructuario puede arrendar el predio material de usufructo? Claro que sí, porque el usufructuario tiene la potestad del uso y el disfrute. Entonces, vamos a decir pues que efectivamente un usufructuario está facultado para dar arrendamiento al predio y por supuesto no debe exceder el plazo de usufructo. Sí, según lo que dice el tribunal registral, el usufructuario puede celebrar contrato de arrendamiento sobre el inmueble en materia de usufructo. Y viene otra pregunta, ¿no? ¿Puedo resolver un contrato de arrendamiento inscrito o no se puede resolver? A ver, recuerden ustedes que una cosa es la resolución de contrato, una cosa es la rescisión y otra cosa es la nulidad, ¿no? Cuando hablamos de nulidad, nos referimos, pues, en el sentido de los vicios que deben existir al momento de celebrar el contrato. Es decir, no estamos hablando de una ineficacia estructural, ¿no? Mientras que cuando hablamos de resolución de contrato, nos referimos, pues, a la ejecución del contrato, ¿no? Es decir, es un caso de ineficacia funcional, ¿no? En ese sentido, la pregunta es, ¿puedo resolver un contrato sin ir a la vía judicial? Esa es la pregunta. Y por supuesto, sí se puede resolver el contrato. Pero hay que tener cuidado en qué supuesto está, ¿no? Entonces, en caso de que exista un nuevo propietario de predio arrendado, este último puede resolver en forma unilateral un contrato de arrendamiento inscrito. Esa es la pregunta, ¿no? Recuerden ustedes que el registro otorga seguridad jurídica y otorga ciertos derechos a los que inscriben ese derecho. Más adelante hablaremos del tema de la fe pública registral y el tema de nulidad de los contratos. Ahora, si uno inscribe el contrato de arrendamiento, tú como arrendatario estás protegido. Es decir, el nuevo propietario, en principio, no podría resolver el contrato, no lo pudiera hacer. Tiene que respetar las condiciones del contrato. Si mi contrato eran por 5 años y hay un nuevo propietario del año 2, este nuevo propietario no podría resolver el contrato en forma unilateral por la protección que me da el registro. Esto es según lo que dice el Código Civil.
lo que tendría que hacer es respetar el plazo del contrato. Entonces, así lo dice el Código Civil, ¿no? El arrendamiento inscrito goza de una protección jurídica, y así lo dice el 1708. Si el arrendamiento estuviese inscrito, el adquirente deberá respetar el contrato, quedando sustituido desde el momento de su adquisición en todos los derechos y obligaciones del arrendador. No hay un nuevo contrato, es el mismo contrato de arrendamiento. Lo que hago yo como nuevo propietario, voy a asumir los derechos y obligaciones del anterior arrendador. Por lo tanto, me voy a sujetar a las reglas del contrato ya inscrito. Por el nuevo propietario deberá respetar el contrato de arrendamiento efectuado por el anterior propietario y lo sustituye pues sus derechos y obligaciones. Así lo dice el Tribunal Registral, ¿no? Resolución de arrendamiento inscrito. Como consecuencia de la transferencia del bien arrendado, el adquirente se subroga en la posición de arrendador, asumiendo derechos y obligaciones. En ese orden, el arrendador no puede solicitar la resolución del arrendamiento al haber sido excluido de la relación contractual por mandato legal. A ver, por ejemplo, imaginemos que Juan Villanueva, se compra un mueble muy contento, muy feliz, ¿ya? Y él no revisa la partida registral. Y en la partida registral aparece que hay un contrato de arrendamiento por 8 años y recién está en su año 2. Juan, nuevo propietario, ¿puede desalojarlo? ¿Puede sacarlo? ¿Puede resolverlo? No puede. Tiene que respetar el contrato inscrito. ¿Ya? Eso es importante, porque así le da la protección el Código Civil. En ese sentido, no podemos nosotros resolver el contrato en forma unilateral, porque reitero, hay una protección jurídica que te da pues el registro, y así lo dice nuestro Código Civil, ¿no? El artículo 1708 del Código Civil, en su numeral 1. Entonces, conocer estos temas nos va a permitir pues en qué casos debo ir a juicio y en caso no debo ir a juicio. Pero también hay que reconocer que a veces es necesario, ¿no? A veces ya no queda otra ya. Y aquí vamos a ver, pues, el tema del desalojo, ¿no? ¿Cómo podemos apoyarnos en el contrato de arrendamiento para que sea un desalojo mucho más rápido? Bueno, justamente el Código Civil fue modificado por la normativa en el cual señala, pues, que puede haber una cláusula de allanamiento futuro. Imaginemos que César va a hacer un nuevo contrato de arrendamiento, ¿no? Y no conoce mucho a los inquilinos. Entonces, él puede incluir en ese contrato de arrendamiento una cláusula de allanamiento futuro. ¿Qué cosa consigo con ella? Consigo que ambas partes, van a estar sujetas digamos, a, a una cláusula especial por el cual el arrendatario ya no tendría mucho que reclamar, ¿no? Es decir, se le puede ya tranquilamente ellos hacer un retiro del inmueble mucho más rápido, ¿no? ¿No? Eso en principio, ¿no? Entonces vamos a decir, pues, que esta cláusula, ¿no?, nos va a ayudar con el tema del desalojo. El artículo 595, ¿no?, del Código Civil, del Código Procesal Civil dice, el poseedor puede demandar el pago de mejoras siguiendo el trámite de proceso sumarísimo. Si antes de demandado por desalojo, deberá interponer su demanda en un plazo que vencerá el día de la contestación. A ver, eso puede ocurrir, mire. Imaginamos que ustedes tienen inquilinos, pero sus inquilinos han hecho mejoras. Hay mejoras útiles, mejoras necesarias y también las mejoras de recreo, ¿no? La que hay que tener cuidado son las mejoras necesarias, ¿no? Porque esas mejoras nosotros tenemos que devolverlas. E incluso pueden hacer ellos utilizar el derecho a retención. Entonces, si alguien va a desalojar a alguien, ¿ya? Y esa persona ha hecho mejoras, puede interponer su demanda, ¿no?, para que justamente se le pague el tema de mejoras, ¿no? Entonces, olvidemos el tema de mejoras, vámonos al tema de cláusula de llamamiento futuro. Mire, el, eso es según la ley 30201. No dice el Código Procesal Civil que el desalojo puede demandarse antes de ampararse la demanda, ¿no? Solo puede ejecutarse luego de 6 días vencido el plazo, ¿no? Ya. Bien, lo ideal, señores, en el contrato de arrendamiento debe ser, pues, por escrito, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si es con firmas legalizadas, me parece muy bien ante notario, ¿no? Si es por escritura pública, mucho mejor, ¿no? Si se escribe registro público, mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, em, si el emplazado se ganara la demanda y el vencimiento del plazo pusiera el bien a disposición del demandante, éste deberá pagar las costas y costos del proceso, ¿no? Entonces, vamos a decir, pues,
que esta ley, ¿no?, faculta un allanamiento futuro, ¿no? En los contratos de arrendamiento de inmuebles con firmas legalizadas ante notario o juez de paz, que contenga una cláusula de allanamiento futuro del arrendatario para restitución del bien por conclusión del contrato, el juez notifica la demanda al arrendatario para que entre el plazo de 6 días acredite la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación del alquiler adeudado, ¿no? Entonces, esta cláusula nos va a ayudar. Esta cláusula nos va a ayudar que el bien se pueda restituir de forma mucho más rápida. Pero claro, es importante que ustedes coloquen esta cláusula en los contratos de arrendamiento, ¿no? Vencido este plazo de 6 días y no se ha acreditado la vigencia del contrato o la cancelación del alquiler adeudado, pues el juez ordena el lanzamiento, ¿no?, en 15 días hábiles. Entonces, como ustedes verán, el hecho que nosotros hayamos puesto en un contrato de arrendamiento esta cláusula de allanamiento futuro va a permitir también que el juez pueda actuar mucho más rápido, ¿no? ¿Quién es el juez competente? Es competente para conocer la solicitud de la restitución del inmueble en contratos con cláusula de allanamiento del juez del lugar donde se encuentre el bien en materia de contrato, ¿no? Y además, la deuda de arrendatario judicialmente reconocida origina la inscripción del demandado en el registro de deudores judiciales morosos. Entonces, aquí tenemos nosotros, pues, la cláusula de allanamiento futuro. Reitero que podemos utilizar para poder hacer un desalojo mucho más rápido, mucho más preciso, ¿no? Muy bien. Este es un modelo, ¿no?, de cláusula de límite futuro. Aquí he puesto cláusula octava, ¿no?, de conformidad con el artículo 5 de la ley 30.201, que modifica el 594 del Código de Proceso Civil. Los arrendatarios allanan desde ya la demanda judicial para desocupar el inmueble, ¿no?, por las causales de vencimiento de contrato de arrendamiento o por incumplimiento del pago de la renta de inmueble, ¿no? Entonces, es una forma que ustedes pueden utilizarlo para evitar procesos largos, ¿no? Entonces, aquí va a ser mucho más rápido el desalojo. Bien, también tenemos el desalojo con intervención del notario, ¿no? Esto se da en mérito de la ley 30933, pero no se aplica para todos los casos, ¿no? Son supuestos muy especiales, ¿no? Entonces, en este caso, pues, vamos a decir que el notario no hace el desalojo, ¿no? Lo que el notario es elabora un acta y ese acta puede ser materia de ejecución, ¿no? Pero claro, reitero, se va a aplicar ante supuestos especiales, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser escrituras públicas, ¿no? Tiene que ser bancarizadas los pagos de la renta. Entonces no se aplica para todos los casos, ¿no? Pero también existe este mecanismo, reitero nuevamente, en el cual el notario puede intervenir para la elaboración del acta y esa acta nos va a servir a nosotros como si fuera pues un proceso ejecutivo, ¿no? La forma de contrato es una escritura pública, puede parecer exagerado, pero es un instrumento público que da fe a la autenticidad del acuerdo, ¿no? Y en este caso, pues, eh, va a poner en manos del juez un título con mérito ejecutivo, ¿no? Esa acta que elabora el notario, en el cual verifique que no se cancela el precio, que no se cancela la renta, tiene un mérito ejecutivo, ¿no? Entonces decimos nosotros, pues, que hay cláusulas especiales, ¿no? Allanamiento futuro por parte del arrendatario restituir el bien, la de sometimiento expreso a la nueva ley para que el notario compruebe las causales para el desalojo y la ejecución del juez de paz, y aquella que consigne número, tipo y moneda de la cuenta bancaria que donde se pague la renta, dato bastante objetivo, ¿no? Entonces, ¿en qué casos puede funcionar la elaboración de esta acta, ¿no? El vencimiento del contrato o la falta de pago, ¿no? En esos casos sí puede funcionar esta intervención notarial, ¿no? El notario elabora un acta y esa acta nos va a servir como un título ejecutivo en el proceso, ¿no? Pero claro, tiene que consignarse el número, tipo y moneda de la cuenta bancaria. Si ustedes les pagan en efectivo, ya no podemos aplicar esta intervención notarial, ¿no? Tiene que ser, en este caso, pues, transferencia bancaria, ¿no? Y si vamos a utilizar esta intervención del notario, tiene etapas, ¿no? Primero una solicitud de verificación notarial, ¿no? El interesado recurre al notario juntando el contrato, la carta notarial de requerimiento de restitución del arrendatario. Se traslada al inquilino, el notario tiene 5 días para que traslade pues, al arrendatario, para que se oponga en caso de que acredite que renovó o prorrogó el contrato, ¿no?
Conservación de la causal y emisión de la acta. Si no hay oposición sustentada el notario extiende un acta que tiene naturaleza de título ejecutivo para el desalojo. Y luego tenemos el lanzamiento por red judicial. Con los documentos obtenidos, se solicita al juez de paz el desahucio, y este debe verificar en 3 días hábiles en este caso, suficiencia, ¿no? Luego ordena el lanzamiento del inquilino y de cualquier ocupante, y el de cerraje si hay resistencia. Esta orden es impugnable sin suspender el lanzamiento, el juez puede pedir apoyo de la fuerza pública. Entonces, como estamos viendo, son mecanismos para acelerar el desalojo, ¿no? Y sobre todo, pues, para que dé funcionamiento al contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, podemos utilizar la cláusula de arrendamiento futuro, pero también podemos utilizar, pues, la intervención notarial. Pero dependerá, reitero, ¿no? Dependerá si es que es por escritura pública, dependerá también si es que los pagos se hacen en forma interbancaria, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora otra forma, que es la cláusula resolutoria, ¿no? ¿Por qué tocamos el tema de la cláusula de arrendamiento futuro? Es para que el arrendador tenga cierta ventaja, ¿no? Ante el incumplimiento arrendatario, con esa cláusula puede ser mucho más rápido el desalojo, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Es una estrategia que ustedes pueden utilizar, reitero, ¿no? Ya. Lo otro es la cláusula resolutoria expresa. A ver, de acuerdo al Código Civil, los contratos deben celebrarse, ejecutarse conforme a la buena fe, ¿ya? Pero a veces ocurre, pues, que no todos cumplen. Entonces, el ordenamiento jurídico nos da la posibilidad de pactar previamente la resolución del contrato. Y esto se hace con una cláusula resolutoria expresa. Es más, miren, si pueden utilizar en forma correcta la cláusula resolutoria expresa en los contratos con prestaciones recíprocas, puede inscribirse en el registro sin necesidad de ir a la vía judicial. O sea, estos casos que vamos a ver, vamos a hacernos valer de esta cláusula resolutoria expresa sin necesidad de irnos a la vía judicial. Inscribimos en el registro la conclusión del contrato. ¿Ya? Reitero. Entonces, nuestro reglamento de predios, el artículo 102, nos dice lo siguiente, ¿no? La transferencia de propiedad como consecuencia de la ejecución de la cláusula resolutoria expresa, según el 1430 del Código Civil, se inscribe en mérito de escritura pública o formulario registral legalizado por notario. ¿Cómo es eso? Vamos a explicarlo. Imaginemos que Juan le vende a César un inmueble, ¿ah? Pero ahí se pactan obligaciones, ¿ya? Y se indica que si no se cumplen esas obligaciones, se va a resolver el contrato en forma expresa. Es decir, la condición resolutoria tiene que estar señalada en forma expresa, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer? Si César no cumplió con lo que aparecía expresamente, Juan puede resolver el contrato en forma unilateral. Y si bien es cierto en que el registro se inscribió la transferencia de Juan hacia César, ahora, en mérito de la resolución del contrato, va a regresar la propiedad a favor de Juan. Y parece que voy a presentar una escritura pública o formulario registral otorgado en forma unilateral por Juan, ¿ya? Por la parte que goza del derecho a resolver el contrato. ¿Quién goza el derecho a resolver el contrato? En este caso, el vendedor. Y aquí se va a indicar en esa escritura pública la prestación incumplida. Tenía que haberme pagado, pues, no sé, un monto determinado y no lo hizo. Y debe adjuntar la carta notarial u otra comunicación indubitable cursada al deudor en el sentido que debe valerse de la cláusula resolutoria, salvo que se encuentre inserta en la escritura pública. Esto es, para que funcione la resolución de contrato por cláusula resolutoria expresa y se inscriba en el registro de predios, sin irme a la vía judicial todavía, tengo que adjuntar escritura pública, pero también tengo que adjuntar la carta notarial, en el cual Juan le dice a César, mira, como tú no has cumplido, yo voy a hacer valer lo que dice el Código Civil, el 1430 del Código Civil. Y mérito de esos documentos se resuelve el contrato. El inmueble ya no va a estar a nombre de César, sino se va a resolver y ahora va a pasar a nombre de Juan. Y el 1430 del Código Civil no dice eso. Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva
cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. Ustedes tienen que redactar en forma correcta, en forma precisa, para que se entienda que hay una cláusula resolutoria expresa. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Entonces, a nivel registral, se inscribe la resolución de contrato y retorna la propiedad a favor del vendedor. Ahora, que esto más adelante se pueda cuestionar en sede judicial es otra cosa. Lo que estamos viendo aquí es la posibilidad de inscribir la resolución de contrato por una cláusula resolutoria expresa. Muy bien, hasta aquí algunas preguntas, por favor, algunas preguntas. ¿No hay preguntas? Sí, doctor, por el chat hicieron una pregunta el A doctor ver, Camilo. vamos a verlo acá por el chat. A ver. Ya, acá dice, Camilo dice, sí, el contrato tiene que ser con firmas legalizadas, sí, lo hemos precisado, ¿no? Firma legalizante a notario, ¿no? Eso es lo que se exige. Muy bien, vamos a repasar un poco lo que es la resolución de los contratos, ¿no? Recuerden ustedes que la figura de la resolución presupone, ¿no? Un contrato válido. Dice, en la práctica, ¿qué tiempo demora el desalojo express? Bien, en realidad eso va a depender, pues, mucho de la carga laboral del juez, ¿no? A ver, en el mejor de los casos, pues, a veces es rápido, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿no? O puede ser incluso mucho más rápido. Va a depender, reitero nuevamente, del tema del juez, ¿no? Dice, ¿cuál sería la acción a interponer por el comprador a resolver ese contrato y regresar la propiedad? Este, a ver, ¿cuál sería la acción a interponer por el comprador al resolverse el contrato y revisar? Ah, ya, yo pediría la nulidad de la resolución de contrato, ¿no? A ver, pongamos un caso, ¿eh? El supuesto para que funcione la resolución de contrato, ¿ya? Es justamente que haya habido incumplimiento, ¿no? Pero si en realidad sí se ha cumplido, ¿qué pasa si es que esa carta notarial es falsa, ¿no? Dice, ya, hay una cláusula resolutoria, pero yo he cumplido, yo he pagado todo. Entonces yo puedo demandar judicialmente la nulidad de esa resolución de contrato. Porque yo puedo acreditar en mi judicial que he pagado todo, ¿no? Mira, acá están todos los vouchers, he pagado todo. Por lo tanto, es nula esa resolución de contrato, ¿no? Muy bien. Dice acá Martín, ¿qué pasa si antes de demandar desalojo por inquilinos precarios se van del inmueble? Los inquilinos pero no dejan la llave. Bueno, en ese caso no hay problema, ¿no? O sea, en realidad lo importante es dejar constancia, ¿no? No olvidar ello, ¿no? Ocurre muchas veces que los inquilinos se van, simplemente pues aquí hay que dejar constancia, ¿no? Puedes llamar a un notario o a la policía que efectivamente ya se han retirado, ¿no? Por el tema de los bienes que a veces dejan, ¿no? A veces los inquilinos pues dejan su ropa, dejan sus cosas y después quieren hacer problemas, ¿no? Entonces, dejamos una constancia, ¿no? Ante la policía, ante un notario, que simplemente pues se ha retirado, ¿no? Y luego de eso ya no habría ningún tipo de inconvenientes en realidad, ¿no? Dice acá, cuando los juzgados toman en cuenta el cuarto pleno casatorio y se trata del desalojo, ¿por qué los juzgados de paz letrados no pueden verles allá? Lo que pasa es que aquí es toda una discusión, Marcos, en el tema del cuarto pleno casatorio, ¿no? Miren, hasta ahora sigue en debate todavía qué es un ocupante precario, ¿no? Si tú te vas al derecho romano, vas a ver que el tema de la posesión precaria se fundamentaba, que nacía pues de un contrato, ¿no? Es decir, nuestro Código Civil ha adoptado la posición amplia de posesión precaria, ¿no? Para nuestro Código Civil es poseedor precario aquel que tenía un título que podía justificar su posesión, por ejemplo, un contrato de arrendamiento y que ya venció, o que no tiene ningún título, ¿no? Ese hecho de haber consignado esa forma de redacción genera los problemas que tenemos ahora. Justamente se ve con el tema de contrato de arrendamiento, porque cuando termina un contrato de arrendamiento, ¿qué tienes tú? Dos caminos, ¿no? Uno es efectivamente el tema del desalojo y como ocupante precario,
pero también, puedes hacerlo, pues, que, efectivamente, puedes irte por ante el juez de paz de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué justamente aquí hay incumplimiento de pago de renta? Entonces, esa divergencia que tú tienes lo ha generado, pues, la definición, los supuestos de ocupante precario que se ha establecido justamente, pues, en el corto plano casatorio, ¿no? Entonces, incluso hay una tesis que se ha hecho en una universidad privada sobre esa materia, ¿no? Eh, claro, claro, Marcos, efectivamente, el tema está, miren, que los supuestos que coloca el corto plano casatorio generan estos problemas, ¿no? Y van a ver ustedes que hay múltiples autores que señalan ese sentido, ¿no? Muy bien, efectivamente, como dice Marcos, ¿no? Como dice Marcos, efectivamente los juegos de paz están limitados, ¿no? Sí. A ver, Jorge dice, si compro un bien inmueble y lo deseo poner a nombre de mis hijos, pero en el acto de compra-venta, en notaría puedo firmar como comprador y dejar una cláusula para colocarlo posteriormente a nombre de mis hijos. Ya, a ver, el Código Civil regula varios supuestos, ¿no? En este caso también regula, pues, el contrato, ¿no? A nombre de terceros, ¿no? Es decir, tú puedes colocar en el contrato, ¿no? Quién va a ser el beneficiario, ¿no? En el caso de la compra-venta te lo permiten, ¿no? O sea, legalmente no hay ningún problema, pero hay que tener cuidado con la redacción, ¿no? Porque el Código Civil lo permite, ¿no? O sea, el Código Civil permite esas atingencias, ¿no? Muy bien, entonces, si nos vamos a la resolución de contrato por arrendamiento, primero hay que hablar que hay un contrato válido, ¿no? Hay contrato válido, primero, ¿no? Segundo, es que las partes contratantes han pactado de forma expresa que el contrato se resuelve cuando una parte no cumple una prestación y que una de las partes falta el cumplimiento. Mi preocupación que tengo yo es quién verifica el incumplimiento, ¿no? Porque está bien, en materia registral se inscribe la resolución de contrato, pero ahí asume la responsabilidad el que está resolviendo el contrato. Porque el supuesto del derecho sustantivo es que se haya producido el incumplimiento. La pregunta es, ¿y qué pasa si no se ha producido el incumplimiento? ¿Qué pasa si inscribo resoluciones de contrato en el cual no ha habido incumplimiento? Por eso es justamente este problema. Admitir la inscripción de la resolución de contrato cuando no ha habido incumplimiento puede generar estos problemas que estamos advirtiendo, ¿no? Bien, acá dice, Cristian dice, los contratos privados tienen relevancia e importancia en un proceso civil. A ver, miren, en principio, señores, como ustedes saben muy bien en tema de la teoría de la prueba, ¿no? Lo ideal es siempre contar con instrumentos públicos, ¿no? Si yo hago un documento privado y no tiene fecha cierta, va a haber tener que haber tenido otro proceso, ¿no? De repente reconocimiento, ¿no? Prueba anticipada. Es más dificultoso. Lo ideal es que los contratos se celebren al menos con firma legalizante notario, por lo menos, ¿no? Si es por escritura pública, mucho mejor, ¿no? Pero si tengo un documento que solamente es un documento privado, que solamente ha sido firmado por las partes, ¿qué tendría que hacer yo? Un peritaje para determinar si es auténtico o no. Miren ustedes los problemas que puede ocasionar sede probatoria, ¿no? Un juez civil creen que ustedes que así nomás lo va a valorar, va a pedir que previamente pues se verifique la autenticidad del documento, ¿no? Entonces genera estos problemas. Es como parecido como un testamento hológrafo, ¿no? Si un testamento hológrafo a puño y letra, para que sea válido, ¿qué se requiere? Que sea previamente reconocido en sede judicial, ¿no? Y además, después de eso, tiene que protocolizarse, ¿no? Entonces miren ustedes los problemas que generan los documentos privados nada más. Mi recomendación siempre será que ustedes pues lo hagan legalizar, por lo menos ante un notario, por lo menos. Muy bien, acá dice, ¿qué pasa con contrato de compra-venta de un bien inmueble en copropiedad donde la minuta que ha sido elevada a escritura pública contempla transferencia a la autoridad del terreno, cuando uno de ellos no había transferido? Bueno, en este caso opera la ratificación, ¿no? Si yo tengo un contrato de compra-venta de un copropietario nada más y los demás copropietarios no han intervenido, simplemente hay que hacerlo ratificar por los que no han intervenido, ¿no? Con esa ratificación ya se puede subsanar, ¿no? Porque aquí estamos hablando
de un tema de ineficacia, ¿no? No es un tema de invalidez, ¿no? Recuerden ustedes que las nulidades son expresas, las nulidades las dice el Código Civil en forma expresa, ¿no? Si el Código Civil no establece una nulidad en forma expresa, no hay nulidad, pues. ¿Cómo voy a inventar una nulidad, no? Simplemente es un tema de ineficacia. Como es un tema de ineficacia, puede ser materia de rectificación. En este caso, si los demás copropietarios intervienen, rectifican el contrato, no hay ningún problema, ¿no? Dice acá, Freddy, dice, ¿pueden ir cláusulas de resolución de contrato y allanamiento a futuro en un mismo contrato de arrendamiento? A ver, el allanamiento a futuro, ¿para qué te protege? Para un tema de desalojo, ¿no? Más rápido. ¿La resolución para qué te protege? Para el tema del incumplimiento. Yo creo que sí, no veo algún problema, no veo algún problema, realmente, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Otro requisito es que la parte beneficiada con el derecho de resolver el contrato por incumplimiento comunica a la otra, por supuesto, ¿no? Si yo no comunico a la otra parte, no voy a poder hacer valer pues la resolución de pleno derecho, ¿no? Tengo que comunicar, efectivamente, ¿no? Dice Abelita, tiene un local, dice, con un contrato de arrendamiento vencido más de 8 años y problemas de dos directivas, una de la administración y la otra junta directiva, ambas se registran en SUNAR. ¿Puedo subarrendar? El subarrendamiento, señores, tengan cuidado ustedes, tiene que ser permitido por el propietario, ¿no? Si ustedes son arrendatarios, quieren subarrendar y no tienen autorización del propietario, van a tener problemas legales. Tienen que tener la autorización del propietario. O en todo caso, en el contrato de arrendamiento tiene que estar la facultad para que ustedes puedan subarrendar, ¿no? Muy bien. Entonces, otro caso también es que el incumplimiento no se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Que la parte que pretende la resolución no sea la incumpladora, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Ahí dice, a ver, otra pregunta, Raúl dice, ¿cuál es el tiempo límite para arrendar? Bueno, en este caso el Código Civil, recuerden ustedes que dice 10 años, ¿no? Entonces, cuando son personas naturales son 10 años, entonces ese sería el plazo máximo, ¿no? Ya, mire, ¿cuáles son los efectos? Efectos es, disuelve el contrato quedando las partes desligadas de sus obligaciones, si hay un tema de resolución. Opera retroactivamente, las partes deben resolverse recíprocamente lo que hubieran recibido como consecuencia del contrato. La resolución no perjudica los derechos de terceros adquiridos de buena fe. Ya. La resolución no afecta al contrato porque es un contrato válido, solo afecta, en este caso, sus efectos. No se afecta la validez o la vuelve ineficaz, ¿no? Muy bien. ¿Cómo opera la transferencia de la propiedad? Como consecuencia de la ejecución de una cláusula resolutora expresa, le hemos dicho, inscribe el rubro C, en este caso, pues, es una compra-venta y hay un nuevo titular, ¿no? El nuevo titular, pues, es el anterior vendedor que era, ¿no? Claro, tiene que haber escritura pública o un formulario registral egresado por notario y tiene que ser otorgado en forma unilateral por la parte que goza del derecho a resolver el contrato, ¿no? Y hay que indicar la prestación incumplida, ¿no? Esto es, debe ser la misma contenida en la cláusula resolutora expresa, ¿no? Dice, acá dice, en el caso de los puestos de negocio en un mercado, los inquilinos comerciantes podrán subarrendar, necesitan autorización del propietario, ¿no? Si la mujer es la propietaria, la mujer tendría que autorizar, ¿no? Hay que adjuntar la carta notarial o otra comunicación indubitable, cruzada al deudor, en el sentido que quiera hacerse valer la cláusula resolutoria. Muy bien. Dejamos acá el tema de arrendamiento, ¿no? que es muy interesante, y vamos al tema que a mí, como estrategia legal, me parece interesante en los supuestos nulidad de actos jurídicos, ¿no? A ver, mm, los actos jurídicos pueden ser nulos conforme a lo que dice la norma por supuestos precisados, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando se da una cadena de transferencias, ¿no? O sea, A le vende a B y yo pido la nulidad de ese contrato, pero B ya la vendió a C, D a E, E a F. ¿Cómo haría para que mi proceso de conocimiento, que es muchos años, nulidad de actos jurídicos, eh, no se vuelva pues ineficaz, ¿no? Es decir, la idea de una estrategia legal es eh, tratar que el proceso que estoy llevando a cabo se pueda concretar, ¿no? Porque si no, me va a perjudicar. Una de las formas de evitar la fe pública registral es inscribiendo la medida cautelar en la adopción de demanda. Es decir, si yo
voy a iniciar un proceso en el acto jurídico, lo que debo tratar es inscribir la demanda, ¿no? Para que cualquier tercer adquiriente no pueda alegar buena fe. La figura de la fe pública registral está pensada para la seguridad dinámica, es decir, protege al adquirente. Pero si yo noto la demanda, si yo noto la demanda, efectivamente en esos casos ya no opera la fe pública registral. Y otro dato más, una vez que salga la sentencia definitiva, se va a retrotraer a la fecha de la actuación de la demanda. Es decir, yo cuando inscriba la nulidad de acto jurídico, así existan posteriores adquirentes, como ya tengo anotada la demanda, la sentencia judicial les afecta a ellos también. Efectivamente, como lo dice pues Elmer, ¿no? Hay que solicitar la actuación de demanda, ¿no? Así es, ¿no? A ver, hay otra pregunta que dice Raúl, ¿qué pasa si el arrendamiento supera los 10 años? Ya, muy bien. En esos casos, mire, los contratos tienen una naturaleza, ¿no? Lo ideal es que ustedes, cuando ya se vence el contrato, ¿no? Se entendería pues que habría una especie de renovación, ¿no? Una renovación del contrato, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, si ya no quieren que esa persona siga ahí, le mandan una comunicación diciendo que este, ya tienen que retirarse, ¿no? Y si no se retiran, ya se convierten en ocupantes precarios, lo hacen desalojo. Pero si ustedes quieren que todavía se mantenga, simplemente pues hacen un nuevo contrato, ¿no? Hacen un nuevo contrato por el cual ellos van a precisar cuáles son los alcances, ¿no? Con el tema de la nulidad de acto jurídico. ¿Cuándo es nulo un acto jurídico? Cuando no reúne los requisitos esenciales, ¿no? Del Código Civil, el 140 del Código Civil, sin los cuales no puede producir efectos ante el derecho, ¿no? Por el contrario, el acto jurídico será inválido si no cuenta con tales exigencias. No se produce el efecto jurídico. Es más, cuando el acto es inválido, se le considera como si nunca hubiera existido, ¿no? Y así lo dice, pues, nuestro Código Civil, en su artículo 5 dice, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Ese es el límite que el ordenamiento jurídico le pone al mundo de los actos jurídicos, que bajo su nulidad los celebrantes pues, deben acatar. La nulidad es una sanción, ¿no? Que el ordenamiento jurídico impone al acto jurídico, que presente irregularidades, ¿no? Recordemos que hay un principio a nivel de negocios jurídicos, que es el principio de conservación del acto. Bajo las interpretaciones finalistas, sistemáticas, se busca pues que el acto jurídico se mantenga, ¿no? Subsista. Sin embargo, si el vicio es de tal trascendencia, corresponde pues declarar nulidad. Ahora, y esa nulidad lo declara el juez, ¿no? La nulidad pues no se puede declarar en sede extrajudicial, ¿no? Esta sanción puede determinar que dicho acto no produzca las consecuencias jurídicas a lo cual está dirigido, o que dicho acto jurídico produzca las consecuencias a las cuales está dirigido, pero estas pueden ser destruidas, ¿no? Según Bianca, ¿ya? La nulidad es la forma más grave de la invalidez negocial. Podemos decir, pues, que el acto jurídico crea relaciones jurídicas, ¿no? Pero estos actos o negocios pueden ser objeto de invalidación cuando faltan los mismos algunos de los requisitos esenciales, ¿no? La nulidad de acto jurídico se constituye en aquel castigo que impone el ordenamiento jurídico a aquel negocio que presenta irregularidades y presenta su invalidez, ¿no? Y aquí nos vamos, lo que ya dijo su compañero, la noción de demanda, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la noción de demanda, ¿no? A ver, miren, he visto casos en las cuales no presentan toda la documentación. Es clara la norma, ¿no? La norma dice, si la pretensión se refiere a hechos inscritos, la medida cautelar puede anotarse en el registro. Y hay que adjuntar partes al registrador. Copia íntegra de demanda, a veces no nos mandan copia íntegra. No nos manda la resolución que admite y tampoco la cautelar, ¿no? Son temas tan sencillos, señores, que en la práctica no lo cumplen, ¿no? Cuando se tramitan y nos remiten las partes judiciales, no nos manda la resolución que admite la demanda. Y algunas veces se olvidan hasta mandarnos la cautelar, ¿no? Entonces, por ahí se suelen observar esos títulos.
no se está cumpliendo con lo que dice 673 del Código de Proceso Civil. Reitero, nuevamente, sí, Alejandra tiene razón, la resolución de la demanda no impide la venta, pero si hay una venta y el proceso de nulidad de acto jurídico es favorable, es como si esa venta no se hubiera realizado, ¿no? Entonces, decimos nuevamente, por favor, tienen que adjuntar copia íntegra de la demanda, la resolución que la admite y de la cautelar. Ahora, para poder inscribir, para poder inscribir esta anotación de demanda, tiene que ser compatible con el derecho ya inscrito. Eso quiere decir que si hay un nuevo titular registral y es incompatible de demanda, ya no procederá a inscribirse. Por eso hay que tener mucho cuidado. Voy a inscribir la medida cautelar siempre que sea compatible con el derecho ya inscrito. Y por supuesto, la anotación de demanda no impide la transferencia de bien, pero otorga prevalencia a quien ha obtenido esta medida. ¿Cuál es la finalidad de anotar esta medida cautelar? Desde el punto de vista, evitar que se produzca la fe pública registral. Como ustedes habrán escuchado, por la fe pública registral, así se declaran nulos las anteriores transferencias, tú mantienes tu adquisición, siempre y cuando operes de buena fe. Si tú ves una partida registral en la cual hay una anotación de demanda en un acto jurídico, ya no tienes buena fe, porque tú ya conoces que es posible que exista un vicio y eso pueda anular el negocio jurídico. Entonces creo yo que para asegurarnos en este caso, los resultados del proceso definitivo, hay que anotar la demanda, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. A veces nos mandan copias simples de los actuados judiciales y eso se tacha, pues, ¿no? ¿Cómo voy a inscribir en mérito copias simples? Tiene que adjuntarnos, reitero nuevamente, con un parte judicial, en los juicios del juez. Tiene que estar ahí, pues, la demanda en forma íntegra, la resolución que admite la demanda y, por supuesto, la cautelar. Con esos requisitos se va a inscribir en el registro. Dice aquí, Cristian, ¿se puede pedir variación de la contracautela actualmente en caución juratoria y se pretende que sea una más tangible? Eso ya depende, pues, de la estrategia que ustedes hagan, ¿no? Recuerden ustedes que, además, que el juez te la admite, ¿no? Lo importante de la contracautela, pues, es que va a asegurar, va a ser como una garantía, ¿no? ¿Qué pasa si es una demanda maliciosa, ¿no? Y alguien te pide una medida cautelar por pedir. Entonces, la contracautela va a servir para proteger eso, como una garantía, ¿no? Y el juez, depende ya si lo admite, ¿no? Muy bien. La notación de demanda no impide la transferencia del bien ni las afectaciones posteriores, pero otorga prevalencia a quien ha tenido esta medida. Ya. ¿Qué dijo el Tribunal Registral el año 2002? El Tribunal Registral sacó un precedente y dice lo siguiente, ¿no? A ver, dice, en el caso que el juzgado no remita todos los actuados para la notación de demanda y el título es rechazado, ¿hay responsabilidad para el personal? Por supuesto, hay responsabilidad, ¿no? Porque el derecho lo conocen todos, ¿no? Por supuesto, si ustedes han pedido la medida cautelar y la han otorgado y no le mandan todas las piezas, hay responsabilidad, por supuesto, efectivamente. Entonces, dice el tribunal registral, cuando no exista coincidencia entre el titular registral y la parte demandada y no exista pronunciamiento judicial al respecto, no resulta procedente la actuación de la demanda. ¿Y por qué? Porque el Código Procesal Civil dice claramente que tiene que haber compatibilidad con el título propietario inscrito. Es importante eso, ¿ya? Ahora, otra pregunta que me hacía era, ¿qué pasa si es que, imaginemos, ¿ya? Imaginemos que un bien tiene 500 metros y yo quiero pedir una anotación de demanda sobre parte del predio, ¿no? ¿Podré ingresar al registro? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Hubo un caso que vi hace muchos años en el cual, pues, se estaba pidiendo anotar la demanda sobre parte de un predio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí pudiera inscribirse la anotación de demanda sobre parte de un predio, ¿no? Por ejemplo, la anotación de demanda de perquisión de dominio, ¿no? A ver, imaginemos que Elmer quiere prescribir un área de 100 metros, pero eso forma parte de uno mayor de 1000 metros.
Si yo digo no, ¿cómo él protege su derecho? ¿No? Entonces, por eso creo yo que sí procede inscribirse a la notación de demanda sobre parte de un predio. Por ejemplo, en el caso de la prescripción extermina. Claro que para eso tengo que ajustar planos, ¿no? Adjunto planos y definitivamente lo mando al área de catastro, ahora lo llaman base gráficas registrales. Ellos se pronuncian, me dicen que el polígono está dentro de la partida, no habría problema, ¿no? Porque ya se admite en la notarial, en la prescripción activa notarial se admite la notación preventiva sobre parte de un predio. ¿Por qué no admitirlo también en sede judicial? ¿No? También tenemos el caso de notación de demanda, miren, dice el año 2006. La actuación de demanda de otorgamiento de escritura pública reserva prioridad para la inscripción de la escritura pública, que se otorga en ejecución de sentencia. Inscripción que retrotraerá sus efectos a la fecha y el asiento de presentación de la actuación de demanda. ¿No? A ver, le pongo un caso parecido, ¿ya? Bien, hace años yo estaba calificando un título como registro público y era pues una adjudicación vía remate, ¿no? O sea, parece que habían ejecutado una hipoteca y en este caso pues vamos a decir, la señora estaba reclamando, porque ella era la nueva propietaria, y decía que no había adjudicado a nadie su predio. Se le indicó a la señora, pues, que en este caso ya había una hipoteca inscrita, ¿no? Lo que la señora había comprado era un inmueble con una garantía hipotecaria, ¿no? El hecho que ella dé su autorización o no era irrelevante, ¿no? Porque simplemente acá estaba ejecutando la hipoteca. Es decir, cuando ella compró, sabía que el inmueble tenía un gravamen. Y también sabía que si no se pagaba esa deuda, podía ejecutarse. Y por lo tanto inscribí pues la adjudicación vía remate. ¿No? Muy bien. A ver, aquí hay una pregunta interesante que dice, a ver, en el caso se anota la demanda de nulidad. Durante la tramitación del proceso, el comprador demandado otorga en compra-venta derechos de copropiedad sobre el mismo inmueble, del cual su adquisición se anula posteriormente. Ello anula igualmente a las compra-ventas realizadas durante el proceso judicial. Ah, muy buena pregunta, ¿ya? Muy buena pregunta. A ver, dependerá mucho, en realidad, del pronunciamiento judicial. ¿No? Yo entendería que si es, en este caso, ¿no? Vamos a decir, a ver, A le vende a B todo el inmueble, no las acciones de derechos, ¿ya? Anoto la demanda sobre este contrato, las posteriores transferencias quedan sin efecto. ¿No? Eso está claro, ¿no? El mismo reglamento general así lo precisa, realmente el tribunal también. ¿No? Pero el caso que tú planteas es algo diferente, ¿no? Estamos hablando de acciones y derechos. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que A le vendió a B el 10%, ¿ya? 10%. Y él tiene todavía 90%, y luego ha vendido, pues, ese 90% a diferentes personas. Creo que ahí no tendría por qué afectarse esas transferencias, porque la entonces de demanda versa sobre acciones y derechos, ¿no? Versa sobre acciones y derechos. Ahora, si la actuación de demanda no versaría sobre acciones y derechos, sino sería sobre todo, sencillamente, pues, esa compra-venta de derechos no tendría sentido, ¿no? Porque ya si todo el inmueble ha sido materia de nulidad, en este caso, pues la compra-venta es sobre todo el inmueble y es materia de nulidad ese contrato, ¿de qué acciones y derechos estaríamos hablando, ¿no? Entonces, va a depender mucho, reitero nuevamente, qué ha sido materia de nulidad y qué ha sido materia de transferencia, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. ¿Podemos anotar la demanda de otorgamiento de escritura pública? Sí, se puede anotar en el registro, ¿ya? Y este tema está vinculado mucho con el tema de la fe pública registral, ¿no? Y porque voy a terminar el día de hoy hablando de la ley 3613, ¿ya? Pero quisiera que nos centremos un poco con esta figura, porque esta figura, la fe pública registral, que es una figura muy interesante, protege a las adquisiciones y da fundamento a la seguridad del tráfico, pero a veces se utiliza mal. A veces los delincuentes buscan hacer transferencias posteriores varias veces para que exista un tercero que desconoce de las irregularidades y se amparan en el 2014 Código Civil para mantener su adquisición. ¿Cómo evito eso? Con la razón de la demanda, pues. ¿No? Si,
se inscribe una compra-venta y esa compra-venta tiene vicios, inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Anotar la demanda. Para que no se dé la figura del tercero registral, para que no opere la fe pública registral. Por eso es importante como estrategia ustedes que si han decidido ya llegar en sede jurisdiccional, anotan la demanda. Es importante. Dice acá, Charlie dice, ¿qué recomienda si mi acreedor no tiene ningún bien para hacer efectivo la obligación de resumen de dinero, teniendo sentencia firme? Ah, muy buena pregunta, ¿no? Miren, en el tema de las deudas, los bancos tienen un estudio, hacen un estudio de las personas, ¿no? Y ven su tema crediticio, ven el tema donde trabaja, todo eso, ¿no? Entonces, mi recomendación sería eso, ¿no? O sea, antes de dar un préstamo de dinero, evaluar a la persona, ¿no? Evaluar su historial crediticio, evaluar si tiene trabajo estable, no tiene trabajo estable, ¿no? Todo eso, ¿no? Y si no tiene ningún bien, habría un problema, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a inscribir en Infocor? ¿No? En realidad es un poco complicado en esos asuntos, ¿no? Para mí la salida está en la garantía, ¿no? Ya, tú necesitas dinero, yo te presto, pero dame en garantía un inmueble, te hago una hipoteca, ¿no? Eso para mí sería, ¿no? Antes de dar un crédito, ¿no? Porque si no, vamos a tener estos problemas. Tengo una sentencia y lamentablemente él no tiene ningún bien. Ahora, también la norma te permite hacer los embargos sobre bienes no inscritos, ¿no? Y para eso puede ser, ¿no? Pues, si tú llegas a determinar que este deudor no tiene bienes inscritos, pero hay un inmueble que él está viviendo ahí y es de él, solamente que no lo ha registrado, puedo decirle al juez que me anote el embargo. Y el embargo va a inmatricular el predio, con finalidad, con finalidad, pues, es justamente de hacerlo. Sí, Reider, levantó su mano, adelante, Reider, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Estimados colegas, por favor, estamos bien de la exposición, por favor, porque tenía un mensaje de un participante que me decía que no quiere ejemplos. Está bien los ejemplos, doctores, porque así interactuamos, ustedes continúan con la plática, el doctor no se siente solo porque es complicado dictar una capacitación así virtual. ¿Sí? Muy bien, doctor Oscar, dispénsenos, solamente era esa Ah, ya, acotación. muchas gracias, Gracias, doctor. Puede muchas gracias. continuar con la misma dinámica, doctor. Muy Muchas bien, gracias. excelente, excelente. Miren, a veces, señores, no es necesario ir a la vía judicial, decía, ¿no? Las cancelaciones de asientos registrales se tenían que irse todavía a la vía judicial. Entonces, salió una ley 3613, ¿ya? Que es importante que ustedes los conozcan, ya es muy importante, eh, porque me evita ir al Poder Judicial. ¿Ya? Y yo tengo mucho respeto por el Poder Judicial, ¿no? Pero hay que tratar de evitarlo, ¿no? Por el tiempo del costo, ¿no? Y cuánto demora. Entonces, no querramos, pero imaginamos que ocurre, ¿no? Imaginamos que a nuestro amigo Elmer lo han suplantado la identidad, ¿ya? Y se ha inscrito en el registro. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, va al notario. El notario, mira, me han suplantado mi identidad y quiero que tú pidas la cancelación del asiento. ¿Es posible? Sí, es posible. Está contemplado en la ley 33. En caso de suplantación de identidad y falsedad documentaria, se puede pedir la cancelación del asiento. ¿Correcto? Entonces, no necesito ir todavía al Poder Judicial. Pero en esos dos supuestos, suplantación de identidad y falsedad documentaria. Ya, a ver, imaginemos que Freddy es una persona bastante diligente y se ha anotado en la alerta registral, ¿ya? Entonces, él toma conocimiento, pues, que han presentado un título en el cual él nunca ha intervenido. Lo han falsificado la firma. Es un supuesto, porque ahora es un poco complicado que ingrese a registro un título falso. Es un poco complicado, ¿por qué? Porque los notarios utilizan el CID SUNAR. Y el CID SUNAR permite, pues, que la firma sea digital. O sea, el documento llega de la notaría, va directo al registro. Es muy complicado, es muy difícil que exista falsificación ahí, porque son documentos digitales que viajan de forma segura. ¿Comprende? Entonces, vamos a decir, si Freddy toma conocimiento que ha habido una oposición, digamos, o un título presentado, él pide la lectura del título en trámite y él puede tranquilamente decir al notario, señor notario, opóngase. Y el notario puede ponerse así, ya no se escribe el título. ¿Qué va a hacer el registrador? Va a tachar el título.
Es importante que ustedes conozcan el alerta registral. Si alguien tiene un predio, ya, puede tranquilamente inscribirse en forma gratuita, alerta registral, y le va a llegar las notificaciones de los títulos que se presentan en el registro. Y ustedes van a poder tomar acción, ¿no? O sea, si yo me entero que hay un título que han presentado en registros en el cual yo no he participado, yo puedo ir a registros y pedir pues la lectura. Y ahí voy a ver, de repente me han suplantado la identidad o me han falsificado la firma. En este caso, si todavía no se ha inscrito, puedo pedir la oposición. ¿Quién se va a poner? El que emitió el título. Si el notario emitió un título, él se puede oponer. Si el juez emitió el título, el juez puede oponerse. Si la municipalidad ha emitido un título falso, ellos pueden oponerse. Entonces, la oposición se da por sujetos legitimados. Ya, imaginemos que no me inscribí en la alerta registral, que la falsificación era tan perfecta que ingresó al registro y se inscribió en el registro. Porque el registrador es igual que ustedes, es abogado, no es un perito. Y por lo tanto se inscribió. ¿Qué puedo hacer? Pedir la cancelación administrativa. Y la cancelación administrativa es todo un proceso. Sale una resolución jefatural y en este caso pues se va a tener que cancelar el asiento. Entonces, esta ley 3313 se dio pues en el 2015. Yo he visto varias resoluciones de cancelación que se han dado ya en el imperio de esta ley. Y definitivamente pues existe la delincuencia, ¿no? Existen personas que quieren apoderarse de forma ilegal los bienes. Entonces, ¿cómo combatimos contra ello? Con distintas medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, el tema biométrico, ¿no? Cuando uno va a la notaría, ¿qué hacen? Tienes que pasar pues tu huella ahí, ¿no? En este caso pasa un biométrico y verifican si eres tú o no. Entonces, actualmente es un poco más complicado, reitero, el tema de la falsificación de documentos y la falsedad documentaria. Pero también hay que ser razonables que no todos los títulos se presentan de forma digital. Hay documentos que son presentados en forma física. Por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Las municipalidades presentan, a licencias urbanas, presentan declaratorias de fábrica de forma física. Y allí puede haber supuesta falsificación, sí puede haber supuesta falsificación. Lo ideal cuál sería que nuestro país avance en un gobierno electrónico y todos los documentos se presenten de forma digital, porque tienen la firma digital, viajan por un canal seguro. Generalmente las falsificaciones se dan en documentos físicos. Entonces, pero mientras eso no exista, tenemos pues unos recursos como esa alerta registral y también la cancelación administrativa, ¿no? Muy bien, vamos a ver algunas preguntas acá. A ver, dice, en la buena fe de la compra-venta del inmueble, ¿cómo se comprueba solo con registros o también con la posesión? Muy buena pregunta, en realidad, Luis. Miren, los ejemplos que he puesto generalmente están vinculados con temas registrales, ¿no? Por la misma experiencia que tengo como registrador. Pero también hay que señalar que a nivel jurisprudencial, los jueces han tomado una postura, ¿no? Esto es, para los jueces, si un comprador no ha verificado la posesión, él no actúa de buena fe. Y en esos supuestos, los jueces han declarado nulas esas transferencias y han cancelado los asientos. Eh, Yo considero que está bien, ¿no? Al final de cuentas, el juez tiene un poder de decisión, ejerce jurisdicción y efectivamente la posesión en nuestro país es muy importante. La posesión complementa la propiedad. Podemos discutir aquí ahora si la posesión es un derecho o es un hecho. Podemos citar de repente a Mesineo que dice que la posesión nace como un hecho, pero se transforma luego en un derecho. Es más, en la legislación española se habla de la posesión como un derecho real transitorio. Podemos hablar bastante de doctrina, pero en nuestro país la posesión es bastante importante. ¿Ustedes comprarían hoy día un inmueble basándose solamente en las partidas registrales? ¿No? Ustedes van a ir al lugar, van a constatar que el vendedor tenga la posesión. ¿Por qué? Porque no van a querer tener problemas, pues. Imagínense que alguien compre un inmueble sin verificar la posesión. Después, para desalojarlos, sacarlos a esa gente que no son lo que le han vendido, es un problema. Por eso es que actualmente, efectivamente, una manifestación, como dicen algunos, de la buena fe, en sentido de buena fe objetiva, es la verificación de la posesión. Entonces, si yo quiero estar seguro de mi propiedad, no basta guiarme de las partidas registrales. Tengo que también verificar la posesión. Y además, no basta también, no solamente guiarme de la posesión, tengo que también revisar
si ese título de propiedad, en el cual sustenta mi derecho a propiedad, tiene planos, y que esos planos estén en coordenadas UTM, que estén debidamente georreferenciados. Porque de nada me valdría a mí tener una partida registral que no tenga sustento en un título archivado en el cual existan planos debidamente georreferenciados. Me explico mejor. La inscripción en registros públicos se da en el año de 1888, o sea, se crea el registro de propiedad inmueble en 1888, pero la creación se da sin base gráfica, sin planos. Entonces, si ustedes compran un inmueble que tiene, digamos, partidas antiguas, ustedes verifiquen los planos. Si los planos son antiguos, no están debidamente georreferenciados, pueden seguir un procedimiento de rectificación de área, determinación de medidas perimétricas para incorporar un plano debidamente georreferenciado. ¿Y con eso qué cosa consigo? Proteger mi derecho a propiedad. Porque si tengo planos debidamente georreferenciados, voy a impedir que se inscriban títulos que afecten mi derecho a propiedad. Si yo tengo la posesión del inmueble, ¿qué eso voy a impedir? Que más adelante pues siga procesos judiciales y, ¿por qué no decirlo abiertamente? Voy a evitar la prescripción ex dominio. Porque actualmente tú eres propietario y te vas de tu inmueble por 10 años o más, la persona que posee puede prescribir el inmueble. Entonces alguien me dirá, sí, pero eso es injusto. No, es legal, porque lo que la herramienta jurídica está protegiendo a quien usa el bien, a quien explota el bien. Y la prescripción ex dominio funciona, no solamente en este país, en otros países también. Entonces, reitero, ¿cómo protejo mi derecho a propiedad? Inscribiendo el registro, sí. Teniendo la posesión, sí. Que mis planos estén debidamente georreferenciados, correctamente, es así. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta, dice de Elmer, dice, en caso de una copropiedad, si el acto jurídico de compra-venta se celebra con copropietarios que transfieren el bien inmueble a un comprador, sin mencionar el porcentaje, las acciones de cada copropietario y después determina uno de ellos, una copropietaria aduce la nulidad de acto por falta de manifestación de voluntad por haber sido un bien social, la nulidad alcanzaría a toda la transferencia o solo sobre derechos de sociedad conyugal. A ver, en principio, cuando nosotros inscribimos las compras-venta, acciones y derechos, sí señalan los porcentajes, ¿no? Es decir, si son varios copropietarios transfieren ellos, deben salir un porcentaje, ¿no? Pero imaginemos que no lo hubieran hecho, ¿no? Entonces, ahí va a haber un problema porque tendría que aclararse la escritura pública para que precisen cuál va a ser. Ahora, sobre el tema de nulidad, el tema de copropiedad, es un poco complicado, ¿no? El tema de nulidad ahí, a pesar que existe el séptimo plano casatorio, ¿no? Que dice, pues, que si un cónyuge interviene, ¿no? Y no indica que está interviniendo representantes de otra, dice que el acto es nulo, ¿no? Yo tengo mis reparos realmente, reitero nuevamente, para mí la nulidad tiene que ser expresa, ¿no? El Código Civil en ese supuesto no lo dice expresamente, ¿no? Sin embargo, ha habido interpretaciones señalan pues que por normas imperativas sería un tema de nulidad. Reitero, para mí lo ideal ahí es que se rectifique ese contrato, ¿no? Me parecería que no debería alcanzar a todos, ¿no? Me parece pero reitero nuevamente, para evitarse esas complicaciones, cuando compramos bienes y derechos, hay que adquirir con porcentajes bien determinados, ¿no? Bien determinados, ¿no? Si luego ocurrió que el cónyuge vendedor eh, era casado y hay una cónyuge que no intervino, bueno, en este caso habría que pedirle a la cónyuge que ratifique el contrato, ¿no? Y con eso nos evitamos estos problemas, en realidad. Hay una pregunta que hace Adonías, dice, una viuda vendió un terreno en el año 2009. La venta se hizo notaría, no había sucesión intestada. El terreno, la cláusula de 9.800 metros cuadrados, solo se vendió 5.000, dice luego en el año 2000 el comprador lo ingresa a la escritura pública, le inscribe la totalidad, no leyó la cláusula. La vendedora falleció en el año 2017, los herederos están hechos sucesión, ahora han planteado nulidad de acto jurídico por la compra-venta. Ya, a ver, en realidad aquí hay varios temas vinculados, ¿no? Están vinculados los hechos hereditarios, el tema de la falta de precisión, aparentemente, ¿no? Pero aquí indican también que en la cláusula 2 se señaló que se vendió solamente 5.000 metros, ¿no? Entonces, más que un tema de nulidad, tal vez se hubiera tratado de una rectificación de asiento, ¿no? O sea, si yo tengo un contrato ya de compra-venta, en el cual hay dos áreas y se precisa en una segunda cláusula cuál es el área que se está materia de transferencia,
yo puedo pedir la rectificación, ¿no? En el registro, en medio título archivado, ¿no? Y en este caso, pues, me parece que no hay un tema de nulidad. En todo caso, sería conveniente que pidan la rectificación en sede registral, ¿no? Eso sería, ¿no? Ahora, pero el problema está, a ver, pongamos el caso, ¿ya? Tengo un inmueble de 9.800, ¿ya? Así está inscrito en registros públicos, pero solamente he vendido 5.000, sin embargo, es inscrito, ¿no? Ahí esa compraventa no se debe haber inscrito, ¿no? Porque para inscribir eso, previamente hay que hacer una independización, ¿no? En realidad ahí, si es así como lo plantean, la inscripción, no se debe haber realizado, ¿no? Porque para inscribir un área menor, previamente hay que independizarlo, ¿no? En todo caso, debió haber sido como una dotación preventiva, por último, ¿no? En este caso, la compra-venta está bien, ¿ya? No es nula la compra-venta desde el punto de vista. Lo que está mal es la inscripción registral, ¿no? La inscripción registral no se debe haber realizado porque previamente tuvo que haberse independizado. Entonces, ¿qué es que lo que hay que hacer aquí? Bueno, coordinar con los herederos, hacer la independización de esos, lo que ha sido materia de 5.000, ¿no? Y trasladar la compra-venta a esa partida independizada, ¿no? Y por supuesto, hay que aclarar el asiento, en el sentido, pues, que no ha sido materia de transferencia. Este, to- bueno, si el registro dice que no van a rectificar el asiento de ir al Poder Judicial, yo creo que ahí el registro está mal, ¿no? Porque este, no ha sido materia todo, pues. Has metido una parte, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es hacer la independización, ¿no? Si te vas al Poder Judicial, el Poder Judicial que a veces es nula. En todo caso, si pedirían sería la cancelación del asiento, pedirían, ¿no? La cancelación del asiento, pero el acto jurídico como tal está bien. En realidad, es el asiento que está mal, ¿no? Tiene que cancelarse ese asiento. Reitero, para mí más fácil es que se coordinen con los herederos y los adquirentes para que ellos hagan pues una especie de aclaración de compra y venta, y en el cual primero se independice la porción correcta y se aclare pues que el otro, lo que queda todavía es para la parte vendedora, ¿no? Muy bien, me dices, ¿tenemos tiempo todavía, no, Raiders? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Sí? Sí, doctor, todavía tenemos hasta las 10:30. Ya, muy bien. Entonces, si es Gracias, así, doctor. continuamos, señores. Continuamos. Yo les hablaba pues de la oposición, ¿no? Y les hablaba también de la cancelación administrativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, le decía pues que efectivamente podemos recurrir a la ley 3613 y su reglamento, en el cual se puede, en caso de títulos falsos, se puede recurrir pues a la oposición, ¿no? La oposición lo va a realizar el sujeto legitimado y en este caso también se puede pedir la cancelación administrativa, ¿no? Pero reitero nuevamente, la cancelación administrativa lo va a pedir digamos, el que expidió el documento, ¿no? Si el notario expidió el documento, será el notario el que pide la cancelación. Les digo esto porque a veces ocurre que el que le solicita son particulares, ¿no? Y ahí no se cancela el asiento, ¿no? O a veces el que se opone son terceros. Tiene que oponerse el que ha expedido el documento. Si es un funcionario público, si es el notario, si es un árbitro, ellos son los que tienen que pedir la oposición y también la cancelación. Muy bien, continuamos entonces vamos a ver sus preguntas, ¿no? A ver, dice acá, em, si una persona, mediante un contrato con fecha cierta, vende un inmueble, ya, estamos bien, luego transcurre un tiempo, dona a un familiar el mismo inmueble y este último inscribe en su NAR, ¿qué puede ser el primer comprador? Ya, muy buena pregunta. A ver. mm, En principio, la doble venta, ¿no? La doble transferencia no está permitida, ¿no? Eh, Jurídicamente hablando, el propietario sería pues el primero, ¿no? Sin embargo, ahí viene pues el tema registral, ¿no? ¿A quién voy a dar prioridad, no? ¿Voy a dar prioridad al que está inscrito o al que está, al primero, ¿no? Lamentablemente aquí se va a tener que ir a un proceso judicial. Entiendo yo que sería nulidad de la donación, ¿no? Esto es porque tiene un documento a fecha cierta. Y el juez tendrá que resolver, ¿no? El juez tendrá que resolver tomando en cuenta, pues, esta primera transferencia, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría, digo yo, si es que
adquirente por donación lo transfiere a un tercero, ¿no? Aquí va a operar la fe pública registral y ya no se va a poder recuperar el bien. Entonces, mi recomendación es que se plantee la nulidad de la donación en base a la compra-venta y que se anota la demanda de nulidad, ¿no? Y si el juez la llega a coger, justamente se va este, inscribir pues a nombre del comprador. Pero para eso necesitamos una escritura pública, ¿no? Aquí hay un descuido del comprador porque se ha quedado solamente con su minuta de fecha cierta, ¿no? Y cuando lo que él debió haber hecho es pero una escritura pública. Si yo hago una compra-venta, me dan una minuta, fecha cierta, yo debo demandar en todo caso al vendedor para que me otorgue la escritura pública, ¿no? Si no me lo quieren otorgar. Y una vez que me admitan la demanda, inscribo el registro y luego el juez ordena que se otorgue la escritura pública y eso ya puedo inscribirme dicha propiedad, ¿no? Muy bien. Aquí hay una pregunta de Carlos Valle, dice, ¿procede el embargo en forma de inscripción de un inmueble no inscrito? Sí, por supuesto, ¿no? Así lo dice el Código de Proceso Civil y también el Reglamento General. Claro que en esos casos hay que tener cuidado. Hay que prestar planos y no voy a inscribir el derecho de propiedad. Solamente voy a inmatricular el inmueble con la finalidad de inscribir el embargo, ¿no? Hay otra pregunta de Charlie Ruiz, dice lo siguiente, ¿no? A ver, una unión de hecho inscrito en SUNAR, ¿cómo se disuelve y cómo se escribe esa disolución? Ya, a ver, la unión de hecho, en principio, se inscribe pues en mérito a una sentencia judicial o también puede ser por un procedimiento notarial, ¿no? La unión, de hecho, tiene como ventaja, se puede decir, que la disolución puede ser en forma unilateral, ¿no? Imaginemos, pues, Juan y María viven juntos 5 años, está la unión de hecho inscrita, y María se aburrió y se va, ¿no? Se va, entonces va al notario y dice, notario, yo me he retirado del inmueble, mira, acá tengo mi constatación policial que me he retirado, y quiero que otorgar una escritura pública de disolución de un hecho, y se inscribe, pues, en el registro, ¿no? ¿Por qué? A diferencia del matrimonio, el matrimonio para su disolución necesita un divorcio, ¿no? El divorcio puede ser judicial o incluso también ser municipal, notarial también. Pero entonces la unión de hecho es mucho más sencillo su disolución, ¿no? En forma unilateral se puede disolver, claro, aquí en tu notario, ¿no? O en todo caso, pues en sede judicial sería. Muy bien. Mm, Dice César, dice, ¿qué pasa si varias personas se disputan de un bien inmueble y una de ellas va y la registra? A ver, aquí tenemos pues la figura del concurso de acreedores que dice el 1135 del Código Civil, ¿no? Y el curso 1135 se da preferencia a que escriba ese derecho, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces a él se le va a preferir. Pero también aquí hay que tener en cuenta pues la figura de oponibilidad, ¿no? Se considera pues en caso de hechos reales al que ha escrito ese derecho, ¿no? Ahora, eso no significa que no puede haber pues un tema de indemnización, ¿no? Eso no significa eso. Y tampoco significa que aquí no pueda operar más adelante la figura del tercero registral, ¿no? Pero al principio se debe preferir al que escribe el derecho. De que, por supuesto, salvo que el juez declare nulo esa transferencia, ¿no? Y se considere, pues, digamos, a uno de ellos. ¿A quién voy a tomar en cuenta? Al que inscribe su derecho, a nivel registral, digamos, ¿no? Pero si se llega a acreditar, ¿no? Que, digamos, adquirente no actuó de buena fe y en el proceso judicial así se determina, puedo también inscribir la nulidad de ese contrato, ¿no? Entonces va a depender mucho cómo resuelva el juez, ¿no? Porque de repente un juez eh, se guía textualmente del 1135, dice, no, bueno, aquí hay varios acreedores, yo voy a preferir a que inscribió su derecho, ¿no? Y ahí lo reconozco y punto. Pero otro juez puede decir, no, pero acá este comprador no actuó de buena fe, él conocía, es más, no verificó la posesión, él conocía estos vicios y declaró nulo este contrato. Entonces, va a depender mucho con qué criterio lo maneja el juez también. Y también, por supuesto, puede llegar pues, a un caso de mejor derecho de propiedad, ¿no? Aquí hablamos ya de dos sujetos que tienen títulos y puede llegarse esto a un mejor derecho de propiedad. Y el juez valorará la validez de estos documentos
y a uno de ellos tendrá que darse la razón y dirá, pues, ese título de propiedad es el que debe prevalecer, ¿no? Elbar dice, en caso de conflicto entre un comprador de un bien inmueble que inscribe su derecho frente al posesionario que adquiere por prescripción, ¿quién gana? Bueno, siempre va a ganar la prescripción, ¿no? ¿Y por qué? A ver, va a ganar la prescripción siempre por un tema de, de hecho, ¿no? Es decir, siempre lo real prevalece sobre lo formal, ¿no? Tú puedes estar inscrito 50 años en el registro y puede darse una cadena sucesiva de transferencias, pero Oscar Huerta siempre ha tenido la posesión y siempre se ha comportado como propietario. Entonces, en un proceso judicial, yo voy a ganar la prescripción sistémica, porque prevalece los hechos en este caso. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Y dice, se puede plantear una prescripción sobre mi propia propiedad. Una pregunta muy interesante, Jorge, en realidad, ¿no? Mire, y la prescripción de este dominio funciona como un mecanismo de saneamiento, ¿no? Podemos discutir la naturaleza jurídica de la prescripción, ¿ya? Las diferentes teorías que la sustentan, pero una de las teorías es que es un mecanismo de saneamiento de la propiedad. Y bajo ese enfoque sí se podría, ¿no? A ver, cuento un caso. Me presentaron hace un par de años atrás, bueno, más años de repente, en el cual un notario estaba haciendo la prescripción de este dominio a favor de una persona que tenía una razón preventiva, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, mire, antes de la ley 29090 existía la ley 26878, ¿no? Y con esa ley se podían hacer habilitaciones urbanas y había un tipo de habilitaciones urbanas que eran de carácter indeterminado. Es decir, etapa de proyectos, se hacían anotaciones preventivas y eso no caducaba, ¿no? Entonces, algunas se quedaban en la matriz nada más. Entonces, ¿qué pasaba? Como no había habido recepción de obras, esta persona, pues, era propietaria del inmueble, ¿ya? Pero no lo podía independizar. ¿Por qué no lo podía independizar? Porque no había recepción de obras. Entonces, esta persona hizo su prescripción de dominio. Con la prescripción de dominio sí se logró independizar y se inscribió. Entonces, a la pregunta, si una persona que ya es propietaria, ¿puede hacer la prescripción? Sí, puede hacer la prescripción. Va a depender que el notario te la acepte o el juez te la acepte. Y lo otro es que en este caso en particular, la prescripción funciona como un mecanismo de saneamiento de la propiedad. Tú eres propietario ya, pero de repente el documento que tienes no es suficiente para generar independización. En ese caso sí, en ese caso sí. Hay casaciones que así lo admiten también. Ya, dice acá una pregunta de Alexandra. ¿Se debe actualizar los planos? Sí, 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 por supuesto, Alessandra, hay que actualizar eso. Si tú tienes una propiedad antigua y tus planos pues no están debidamente georreferenciados, corres el riesgo de que se pueda inscribir otro predio encima del tuyo, registradamente hablando. Entonces, para evitar eso, hay que hacer una determinación del entero de medidas perimétricas. Pues en la vía notarial, la vía judicial, incorporas un plano debidamente georreferenciados y con ese plano debidamente georreferenciados te van a proteger para que se genere duplicidad de partidas. Muy bien, hay una pregunta de Fabricio, dice, a ver, tengo una propiedad que está arrendada, pero por temas de trabajo, motivos, no se renovó el contrato. ¿Existe riesgo de que el inquilino pueda realizar la acción de prescripción? No, no. A ver, aquí hay que tener cuidado. Si hay un documento, ¿ya? El arrendatario no puede prescribir, ¿ya? Ahora, claro, aquí existe, pues, que no ha habido, dice, renovación de contrato, ¿no? Ya se entiende que si ya venció el contrato, ¿no? Se entiende que si tú querías que él se fuera, tenías que mandar una carta notarial diciendo a la policía que terminó el contrato. Pero si no fuera así, se entiende que habría una especie de renovación, ¿no? Para evitarse estos problemas, yo pienso que deberías hacerle firmar un documento, un tipo una adenda, ¿no? Para que tú estés más seguro, ¿no? Para que él no pueda decir que después hay un tema de prescripción. Ahora, otro tema también. Si él te sigue pagando la renta, tú tienes los vouchers y entonces él está reconociendo que tú eres propietario. Entonces, si más adelante él quiere hacer la prescripción, tú sacas pues los YAPE que te haya realizado o la transferencia. Dice, no, este señor no era un arrendatario, ¿no? Y acá está la transferencia que me ha realizado, en el cual él me reconoce a mí como propietario. Pero para que estés más tranquilo, ¿no? Yo te recomendaría que le hagas firmar un documento
de un nuevo contrato de arrendamiento o en todo caso una adenda, ¿no? En el cual se prorrogue, ¿no? Mejor, lo ideal sería un nuevo contrato porque ya pasaron los 10 años y así tú puedes estar más tranquilo. Pero reitero nuevamente, él no es pasible ahorita de hacer una prescripción porque él tiene una posesión inmediata y los poseedores inmediatos no pueden ser prescripción. Y la prueba de ello es, pues, tú puedes de repente tener los vouchers de pago que te hace, los depósitos que te haga, y eso acreditan, pues, que él está pagando una renta, ¿no? Pero sí, para mayor seguridad, hace un contrato de arrendamiento. Ya, a ver, dice acá, Freddy dice, se anotó la demanda de nulidad de acto jurídico, ya, muy bien. Y esta se declara fundada, muy bien. El juez de la demanda de nulidad de acto jurídico debe declarar nulidad de todas las actuaciones que hubiera realizado el favorecido con nulidad de acto jurídico, una nulidad de las actuaciones hechas de mala fe. Ya. Si tú anotaste la demanda, ya, las posteriores adquisiciones que existan ya se ven afectadas. ¿Ya? El problema se puede dar si no anotaste la demanda, ¿no? Ahí puede haber, hay problemas porque algunos registros le van a pedir, pues, que se crea la nulidad también de todos los actos posteriores que se han realizado, ¿no? Entonces, por eso mi recomendación en temas de nulidad de acto jurídico es que anoten la demanda, ¿no? Si anoto la demanda, los efectos se retrotraen. Entonces, las transferencias posteriores ya sabían que había este proceso. Puedo inscribir tranquilamente tu titularidad, ¿no? Ahí no hay problema. Muy bien. Dice Camilo, dice, una copropiedad de 2 pisos, donde solo está inscrita la fábrica, primer piso. Un copropietario vende el 100% de sus acciones y derechos. ¿Este acto comprende solamente el que está inscrito o también las construcciones? Ah, muy buena pregunta, ¿no? Mire, en realidad el tema de la compra-venta no se ve afectado por el tema de la fábrica, ¿no? Entonces, yo puedo tener una fábrica de 2 pisos y en el documento no pongo que tengo una fábrica de 2 pisos, ¿no? O sea, eso no afecta al contrato de compra-venta ni la inscripción registral en principio, ¿no? Entonces, vamos a decir que si hay copropietarios, ¿ya? Y imaginemos, son A y B, ¿no? Y ahí cada uno tiene el 50%. Entonces, él vende sus acciones y derechos. Cuando yo vendo acciones y derechos, no vendo porción física, ¿no? Yo vendo algo abstracto. Entonces, estoy vendiendo todo, ¿no? De mi primer y segundo piso, estoy viendo todo, ¿no? Si quiero desdoblar, tengo que hacer un reglamento interno. O sea, tengo que declarar a la fábrica, hacer un reglamento interno y independizar unidades inmobiliarias. Entonces, si esas unidades inmobiliarias ya están independizadas, ahí sí yo pudiera decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pudiera decir que estoy vendiendo la unidad uno, ¿no? O la unidad 2, ¿no? O la unidad 3, ¿no? Entonces, cuando yo vendo acciones y derechos, se refiere a todo, porque no estoy circunscribiéndome a un tema físico, sino a una cuota ideal, ¿no? Para evitar estos problemas, yo recomendaría que hagan su declaratoria de fábrica, inscriban su reglamento interno y se adjudiquen, ¿no? A un copropietario le toca un primer piso, al otro el segundo piso. Así nos evitamos esos tipos de problemas, ¿no? Dice Raúl, dice, en caso de una donación inoficiosa cuando hay herederos forzosos, muy buena pregunta, Raúl. Bueno, en este caso ustedes saben muy bien que existe la colación, ¿no? Y el tema de la colación, los bienes dados a título gratuito regresan a la masa hereditaria en este caso, ¿no? Ahora, pensemos algo más complejo. Imaginemos que un señor tiene 3 herederos forzosos, ¿no? Y el único bien que tiene lo dona a un tercero, ¿no? Afectando pues la legítima, ¿no? En este caso se podría pedir la nulidad de esa donación, porque estarías afectando pues la legítima. Pero claro, ¿cuándo se va a pedir eso? Cuando fallezca pues el causante, ¿no? Porque mientras tanto yo no puedo determinar si es el único bien que tiene, ¿no? O bien lo manejamos como un tema de colación, o bien pedimos la nulidad siempre y cuando se haya afectado por el heredero forzoso, efectivamente. Dice acá, la minuta puede ser considerada como sí, sí, la minuta es un título de propiedad, ¿no? El detalle está que para que sea registro no es suficiente, ¿no? Para que sea registro, tiene que tener instrumento público, escritura pública, ¿no? Hay una pregunta, dice, hay un titular originario, tenía conocimiento que se iba a inscribir una actuación de demanda, pero transfiere su tercero familiar. Dicha transferencia lo hace antes de la inscripción de la acción de demanda. Este tercero puede plantear tercería de propiedad por motivo que vulnera esa dicha propiedad. Muy bien, ya.
A ver, depende de quién llegó primero al registro, ¿no? En realidad, ¿no? Si llegó en primer registro la transferencia, yo no voy a poder inscribir, pues, la, la actuación de la demanda, ¿no? Ahora, si la actuación de demanda llegó primero, puedo inscribir la transferencia, no hay ningún problema, ¿no? Pero ya está supeditado a lo que ocurre en el proceso principal, ¿no? ¿No? Entonces, va a depender mucho quién primero llegue al registro, ¿no? Dice, si la transferencia se lo hace antes de la inscripción de la acción de la demanda, bueno, tu demanda no va a poder ingresar, ¿no? Porque hay un nuevo tercero. Tendrás que demandar al nuevo adquirente, ¿no? Acá dice Plinio, dice, una adjudicación de predio fue inscrita en registros públicos. Y posteriormente se notifica que 20 días antes se habría inscrito el mismo predio a otro propietario. Y es a nombre de un notario. ¿Qué procedimiento sigue? Ya. A ver, en este caso, pues, aparentemente, ¿no? Tendríamos que evaluar ahí eh, el acto jurídico, ¿no? Si la segunda transferencia es válida o no es válida, ¿no? Pudieran intentar aquí el tema de la nulidad, en este caso, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Una adjudicación se inscribió en registros públicos y posterior, eso notifica, dice, que 20 días antes se había inscrito el mismo, otro propietario. Y es a nombre de un notario, dice. Si ya se inscribió en registros públicos, solamente te quedaría pues el tema de la nulidad a nivel judicial, ¿no? Pero tendrías que acreditar, en este caso, pues, que había un conocimiento, ¿no? De esa transferencia primero, ¿no? Ese sería en principio, ¿no? Dice, ¿quién será el demandado si solicita la prescripción de este dominio de un inmueble no inscrito? Ya, a ver, los inmuebles no inscritos, ya, se entiende pues que no son de particulares ni de comunidades campesinas, son del Estado, ¿no? Pero ahí tienes un problema, ¿no? Si son bienes del Estado, son imprescriptibles. Conforme a la ley 29618, son imprescriptibles, ¿no? Salvo que tú hayas cumplido por los 10 años antes del año 2010, ¿no? Porque la ley 29618 es de noviembre de 2010. Si tú has logrado adquirir derecho a propiedad sobre terrenos del Estado, antes de esa fecha sí hay resoluciones judiciales que así lo declaran, ¿no? Dice, la prescripción adquisitiva opera en una compropiedad adquirida por herencia. Depende de quién prescriba, ¿no? Esto es, si imaginemos, ¿no? Imaginemos, el inmueble está inscrito a nombre de 5 herederos, ¿no? Pero hay un tercero, hay un poseedor. Él puede tranquilamente prescribir, porque en este caso, pues, él es un tercero, ¿no? Ahora, alguien me diría, ¿pero qué pasa si uno de los herederos quiere prescribir todo el inmueble para él, ¿no? Eso no es posible todavía, ¿no? El Código Civil prohíbe la prescripción a favor de herederos, ¿no? Pero si que va a prescribir es un tercero, no un heredero, sí puede proceder la prescripción. Así el inmueble está inscrito a nombre de varios herederos, ¿no? Dice otra pregunta, dice, ¿puedo prescribir contra mi cónyuge? No, eso no es posible, ¿no? Eso no sé, porque tú ya eres titular, ¿no? ¿Cómo vas a prescribir contra tu cónyuge? ¿No? Ahí no se daría esa figura, ¿no? En principio, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si después haces un divorcio? ¿No? Se hace un divorcio y el bien se adjudica a favor de ella y tú tienes la posesión, bueno, ahí la cosa cambia, ¿no? Pero mientras existe ese vínculo, veo muy complicado que un juez te acepte, pues, esa forma, ¿no? Esa forma de adquisición. Dice, si un vendedor lo vende un terreno, pero solo le da la posesión y este vendedor vuelve a vender a otra persona con todos los documentos, pero le engaña diciendo que es el ahijado, no tiene dónde ir, eh, ¿qué figura debe demandar? Ya, a ver, primero hay que hacer una búsqueda catastral, ¿no? Para ver el inmueble, está inscrito o no está inscrito a nombre de quién. Ese sería lo primero, ¿no? Lo primero que se haría, ¿no? Lo primero que se haría es eso. Una vez que tenga ese dato, eh, ya pudiera ver pues quién es el propietario inscrito, ¿no? ¿Quién es el propietario en este caso? Y luego de eso, si hay transferencias, ¿no? Y hay vicio de nulidad, se podría pedir la nulidad de esa posesión, ¿no? Definitivamente, ¿no? La nulidad de esos documentos, de esos actos realizados, ¿no? Pero al principio hay que ver quién es el propietario inscrito, ¿no? Hacer una búsqueda catastral siempre es recomendable, ¿no?
Dice, si muere el dueño de la propiedad y los herederos no hicieron la sucesión intestada, el inquilino puede realizar la prescripción. A ver, si es que el inquilino, ¿no? Para que pueda hacer prescripción, tiene que dejar de serlo, ¿no? Primero, no pagar la renta, ¿no? Segundo, tiene que tener documentación que acredite su posesión, ¿no? Es decir, un inquilino puede convertirse en poseedor para que pueda hacer la prescripción, sí puede hacerlo, pero tiene que, en principio, ya comportarse como un propietario, ¿no? Y eso es no pagar la renta, tener los recibos de luz a su nombre, ¿no? Pagar impuesto predial, ¿no? En ese caso sí, ¿no? En ese caso sí. Pero sus plazos para la prescripción operarían, pues, desde el momento que él empiece a comportarse como propietario, ¿no? Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Mientras exista un vínculo vigente, un contrato vigente, no pudiera él hacer la prescripción a dominio, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta que dice acá de, de Rosa. Dice, si una señorita soltera adquiere un departamento mediante hipoteca 10 años, ¿ya? Luego se casa cuando todavía no termina de pagar la hipoteca del departamento. Se casa mediante bienes comunes, pero resulta que la persona con quien se casa tiene una deuda en el banco de tarjeta de crédito personal. Actualmente ya se canceló la hipoteca del departamento. Ya pasó los 10 años. Mi consulta es según la ley, dice. ¿El departamento va a estar a nombre de más personas, los casados? ¿En qué medida afectaría el hecho que uno de los casados tiene deuda con el banco? Ah, muy buena pregunta. A ver, ¿recuerdan ustedes que se han casado bajo el régimen de sociedades gananciales? El dinero es de los dos, ¿no? O sea, el sueldo es de los dos. Si con ese dinero de las sociedades gananciales han pagado parte de la hipoteca, creería yo que este señor también tiene algún derecho sobre ese inmueble, ¿no? Claro, entonces es importante, pues, que se reconozca eso, ¿no? Ah, con el tema de, a ver, dice, afectaría el hecho que uno de los casados tenga deuda en el banco. Ya. La pregunta es, esa deuda, el pago de esa deuda está siendo realizada con el bien de las sociedades gananciales, ¿no? Entiendo yo. Entonces, creo que para evitarse estos conflictos, ¿no? Debe hacerse una especie de donación, o sea, de parte del inmueble, ¿no? Y tomando en cuenta, pues, la proporción que se ha pagado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si han pagado, no sé, pues 2 años con el dinero sea gananciales, pueden un porcentaje ahí, ¿no? De repente un 20%, 10% dependiendo, ¿no? Con eso no podemos evitar, ¿no? Porque actualmente no hay problemas, el problema es cuando se divorcian, ¿no? Cuando se divorcien, él, él va a decir que tiene derechos sobre ese bien, y ahí puede haber estos problemas, ¿no? Lo ideal sería que antes de que eso ocurra, ¿no? Se pueda al menos transferir vía donación un porcentaje, ¿no? Con el tema de las deudas, si es que el pago de la deuda es con el dinero de sociedades gananciales, efectivamente, pues eso también entra, ¿no? Entra ahí a tenerse en cuenta, ¿no? Muy bien. Dice, una pareja de cónyuges adquiere un inmueble, cuando compra-venta, para eso sacaron un préstamo, ¿ya? Luego se quieren divorciar y el cónyuge quiere donar el 50% que le corresponde a la cónyuge, con el acuerdo que la cónyuge pague la diferencia. Bueno, en principio no habría problema, ¿no? No veo ahí mayor inconveniente, ¿no? Porque al final de cuentas están llegando a una solución amistosa, ¿no? Ellos han sacado un préstamo, ahora se están divorciando y el cónyuge quiere donar el 50% que le corresponde al cónyuge. Sí, no veo mayor inconveniente, ¿no? Lo importante es que el precio quede cancelado, ¿no? Esto es del inmueble, que el préstamo se llegue a cancelar y que luego, como consecuencia del divorcio, exista una sola propietaria del inmueble, ¿no? Ahí creo que no habría ningún inconveniente, ¿no? Dice acá también, Elmer, si en una sociedad conyugal solo uno de los cónyuges puede adquirir la propiedad por prescripción o es adquisición, es un bien social, ¿no? A ver, el Tribunal Registral, siguiendo el modelo de código argentino de Vélez Sarsfield, señala pues que efectivamente en esos casos hay una presunción de bien social, ¿no? Hay una presunción de bien social. Dice, la compra-venta de un departamento a crédito se paga capital, interés y seguros. Estos seguros son devueltos en qué momento, gracias. Ya. A ver, existe un seguro de gravamen, ¿no? El seguro de gravamen. Entonces, cuando ya se termina de pagar todo, esos seguros son devueltos. Hay que tramitarlo pues frente al banco, ¿no? Muy bien, en un proceso judicial, dice, un título supletorio tiene mayor derecho de propiedad que una escritura pública. Ya, a ver.
En realidad, el título supletorio procede cuando no hay título, ¿no? Se extravía un título o nunca lo tenía, ¿no? Entonces, es un título de propiedad, en realidad. Ahora, ¿cuál va a prevalecer? ¿No? En principio, a nivel registral, los dos generan inmatriculación, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora, si hay un conflicto entre un título supletorio y una escritura pública, ahí el juez tendrá que evaluar en principio, ¿no? Porque al menos para la inmatriculación los dos tienen el mismo valor, los dos son título de propiedad, ¿no? Tal vez la única ventaja sería el tema de los años, ¿no? Para inmatricular un predio por escritura pública se requiere 5 años que tenga la escritura pública. Si es un título supletorio, no interesa pues la antigüedad, puede tener un día el título supletorio y va a generar inmatriculación. Tal vez en ese sentido puede tener, digamos, mayor eficacia el título supletorio, ¿no? Dice, mi esposo falleció de un departamento que le dejó su padre, ya. Pero los hermanos de mi esposo no quieren darles a sus hijos porque el mayor está como titular en la escritura y no quiere firmar. Ya, a ver, entiendo yo que aquí falleció el que era heredero y su padre lo dejó. Los hermanos de mi esposo no quieren darles a sus hijos porque el mayor está como titular. Ya, mire, cuando hay temas de herencia y existen estas disputas, el juez tiene que resolverlo, ¿no? El juez tiene que resolverlo porque aquí puede operar también la representación sucesoria, ¿no? Es decir, si es que hubiera fallecido el, el señor antes que el causante, puede operar la representación sucesoria, ¿no? Ahora, si no fuera así, y hay un conflicto, en este caso, pues, que hay personas que no quieren firmar la escritura pública, cuando usted dice, ¿no? Que le han dejado, dice, ¿no? Le dejó su padre, dice, ¿no? Pero ¿cómo le ha dejado, no? Por testamento, por escritura pública, ¿no? Todo eso tiene que evaluarse, ¿no? Entonces, lamentablemente, alguna vez en esos casos van a tener que ir a la vía judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que revisar el título por el cual eh, su padre le dejó a su esposa, ¿no? Si es un testamento, el testamento tiene que estar claramente, pues, que le ha dejado, pues, a su esposo y tendría que escribirse el testamento, ¿no? Pero después dice acá, los hermanos de mi esposo no quieren darle a sus hijos. Ahí ya genera dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo le ha dejado? ¿De palabra? ¿No hay testamento? ¿O tiene que hacer una transferencia todavía a los demás hermanos, a los hijos? Todo ese tema tiene que evaluarse, ¿no? A nivel judicial, en todo caso. Dice, si una pareja de esposos ya separados, de hecho, más de 10 años y no divorciados, hoy la cónyuge adquiere un terreno y construye esa parte, ¿también le corresponde a su esposo? Si no ha dado el terreno. Ya, a ver, aquí debo entender que es un matrimonio, ¿no? Y separados de hecho, entonces, mientras no se separen judicialmente o notarialmente, los dos todavía siguen siendo titulares de los bienes, ¿no? Que adquieran, ¿no? Entonces, lamentablemente, va a exigir el otro señor, ¿no? Por eso lo ideal es que cualquier adquisición que se haga sea, pues, este, luego del divorcio, ¿no? Porque aquí, ¿qué va a ocurrir? Legalmente hablando, hay una presunción social, ¿no? Ellos pueden estar separados de hecho, pero si no hay una sentencia de divorcio, lo que va a decir el juez es que es un bien social, ¿no? Entonces, para mí, lo que hay que hacer aquí simplemente es primero el divorcio, ¿no? El divorcio, luego hacemos la liquidación de los bienes, y esa liquidación que se la adjudique pues a la señora, porque ha contribuido más aparentemente pues con el tema del inmueble, ¿no? Entonces, eso hay que resolverlo, ¿no? Porque mientras no estén divorciados, la otra persona puede tener otros hijos, otra pareja y adquirir otros bienes, y todo se complica. Entonces, si ya no están juntos, hay que hacer el divorcio en primer lugar. Y ahí en la liquidación de los sociedades gananciales, la adjudicación correspondiente, ¿no? Dice, y ya casi ya para terminar, en una copropiedad que no se ha hecho división y partición del predio, si quisiera vender mis derechos, ¿es posible? Sí, no hay problema, ¿no? Mientras no exista un pacto de indivisión, tú puedes vender tus acciones y derechos, ¿no? Está permitido eso, tú puedes vender.
Pero claro, hay que tener en cuenta también que el Código Civil reconoce el derecho de tanteo, ¿no? Y también el derecho de retracto a los demás copropietarios, ¿no? Pero en un escenario normal, tú puedes vender tus acciones de derechos. No es necesaria una división de partición todavía, ¿no? Porque lo que estás vendiendo son alícuotas, ¿no? Dice, ¿cómo independizo un inmueble si en la compra-venta solo aparece el titular? ¿Ya? Sin embargo, hay otra parte que aportó para la compra-venta, se puede hacer ante la notaría. Mire, con el tema de independizaciones va a depender qué tipo de predio estamos hablando, ¿no? Si es un predio urbano, tiene que ir a la municipalidad, el propietario, hacer una subdivisión. Y en este caso, pues, ya con la subdivisión se inscribe y se independiza la porción que se quiere vender, ¿no? Entonces, ahí creo que no habría ningún problema, ¿no? La subdivisión se hace ante la municipalidad, ¿no? Ante la municipalidad. Bien, dice, y luego ya se puede, pues, otorgar una escritura pública aclarando, ¿no?, qué es lo que ha sido materia de venta, ¿no? Para que se inscriba en este caso, ¿no? En el caso que haya un contrato de compra-venta, el cual no haya sido cancelado en su totalidad y ha pasado más de 10 años, el comprador puede usar la prescripción de propiedad para evitar pagar el saldo o no puede usar por el ánimo de dominio. Ah, muy buena pregunta, ¿no? A ver, en principio, vamos a decir, pues, que hay un contrato de compra-venta, salvo que hubiera un pacto de reserva de propiedad, ya hay transferencia de propiedad. Lo que queda nada más es un tema de obligación de dar su dinero, ¿no? Entonces tú ya eres propietario, ¿no? Que te demande por pagar lo que debes es otra cosa, ¿no? ¿Para qué harías la prescripción si eres propietario, ¿no? Ahí no veo mucho. En todo caso, dice para evitar pagar el saldo, pero a ti te deben plata, tú demandas, pues obligación de dar su dinero, ¿no? Entonces, incluso sobre ese bien, que ese propietario, sobre ese bien puedes hacer un embargo, incluso, ¿no? Dice, ¿en municipio para el divorcio requiere previamente liquidación de bienes? Claro, generalmente las municipalidades, las notarías, van a actuar cuando son divorcio por mutuo acuerdo, ¿no? Cuando hay un tema ya un poco más grave, en el cual hay causal, sería a nivel judicial, ¿no? Muy bien. Bien, señores, hemos estado el día de hoy. Ha sido muy interesante sus participaciones, ¿no? Han sido más de temas de contrato, de derecho civil, de hechos reales, ¿no? Les agradezco mucho, espero les pueda servir las recomendaciones que hemos dado, ¿no? De acuerdo a la experiencia que hemos estado viendo. Gracias, Rey, gracias por la invitación, muchas gracias.